el método que se ha estado insistiendo que debe de guiar estas reuniones, y no solo estas, sino las que siguen, es poder identificar una serie de temas que debemos discutir y sobre esos ir abordando. Quiero plantear algunos. A la luz, no de la… quiero aclarar, es una serie de temas que están en una o en otra iniciativa, fraseados de diferente manera, que definitivamente no están en el documento de trabajo, pero que, aprovechando que están aquí los especialistas en la iniciativa de 3 de 3, plantear estos temas para que a la luz de la iniciativa 3 de 3 nos digan cómo se resuelven estos temas que no están planteados en el documento de trabajo, en el segundo documento de trabajo, pero que sí están planteados de una u otra forma en las diferentes iniciativas. Y aparte del que ya ha planteado Armando Ríos Peter sobre el modelo del tema de la Secretaría de Función Pública, que se ve fortalecida, también en otros documentos está el tema de la información que contendrá el registro referente a las declaraciones de intereses patrimonial y contrataciones públicas. Me parece muy importante que podamos discutir aquí el tratamiento del tema de las declaraciones, en la parte de emitir manuales e instructivos que indicarán lo que será obligatorio declarar para la presentación de la declaración patrimonial, los mecanismos y formatos sobre la información que contendrá registros sobre los servidores públicos que participan en procedimientos para contrataciones públicas y los mínimos de información que debe contener la declaración de intereses. Me parece que eso es un tema importante que tenemos que discutir, porque por lo menos en el documento de trabajo sí viene como una atribución de la Secretaría de la Función Pública, y quiero que a la luz de iniciativa 3 de 3 veamos cuál es el mejor mecanismo porque es uno de los temas importantes. Por otra parte, justamente los mecanismos para desarticular estructuras y redes de corrupción, y por otra parte, la sanción a faltas administrativas graves como el decomiso y privación de la libertad de los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar. Son algunos de los temas que me gustaría que quienes están acá nos puedan decir cómo se puede ver este tema a partir de la iniciativa ciudadana. Preguntaré así para alusiones, y si no, le doy el uso de la palabra al senador Romero Hicks, que me la ha pedido. Senador Romero Hicks. Esta discusión es valiosa, pero no muy fértil para avanzar. Y estaba platicando con el senador Burgos y algunos colegas, una moción de procedimiento. Todos queremos avanzar y tener una legislación que pase la prueba de la Constitución, la prueba de la eficacia, la prueba de la transparencia y demás. Sugerencia. Si estuviéramos viendo artículo por artículo, hubiéramos hecho las reservas de artículos y estaremos siguiendo el método legislativo. No lo hemos hecho. Pero pues es una cosa parecida. Hagamos reservas temáticas. El senador presidente de la comisión decía que tenía 31 observaciones, si entendí bien. Se enumeran las 31, se registran, se va viendo caso por caso, se delibera, y que grupos técnicos donde estén un representante de cada grupo parlamentario y alguien de la sociedad civil construyan la columna, dice, debe decir, y van avanzando en sugerencias. Es una forma de aproximación, puede ser otra la forma de deliberación, porque ha sido muy valioso para mí estar escuchando diferentes aspectos, pero estamos en un solo punto y no hemos logrado el avance necesario. No estoy diciendo que le demos la vuelta, es para que podamos avanzar. O alguna sugerencia que ustedes digan. Quizás el senador Burgos, que estaba platicando conmigo el tema, tenga una idea más clara, si nos permiten que… No, don Enrique. Senador Burgos. Perdón, en realidad es coincidencia. Yo creo que hay cosas muy importantes, muy interesantes de lo que aquí se ha puesto en la mesa, y algunas pues son susceptibles, como dice el senador Romero. Bueno, esto no pasa la prueba de la constitucionalidad, vamos a ver cómo sí la puede pasar, o qué alternativas puede haber. No pasa la de transparencia, bueno, vamos a ver. Y si esto lo pudiéramos colocar, las reservas están aquí en esta columna. Un grupito de trabajo con una propuesta que ellos hagan de un representante, uno de cada comisión, y hacer un trabajo técnico de primera mano
y presentarlo ya a la mesa y decir, bueno, esto ya está documentado, incluso platicarlo con nuestros equipos técnicos para llegar con algo ya muy productivo y desde luego con la participación de ellos, con la consulta de ellos, de eso se trata, no al margen. Y a lo mejor eso nos daría un poquito más de celeridad, es una idea. Sí, pues, sí, lo que habíamos platicado, sin duda, pues siendo un tema tan interesante y eso, pues da para tener una discusión sobre cada tema o sobre cada artículo larga, ¿no? Lo que queríamos hacer es empezar a tener estas aproximaciones. Sin duda me parece que han quedado sobre la mesa ahorita por lo pronto temas importantes respecto a las redes, sobre las aproximaciones, las revisiones constitucionales aquí que nos ha planteado el senador Cervantes y algunas otras inquietudes, que justamente la intención de esta mesa temática pues era empezar a tener aproximaciones con los equipos técnicos, con los secretarios técnicos de las comisiones. Habíamos platicado que después de esta reunión nos intercambiáramos cómo nos íbamos a reunir para empezar a hacer las revisiones, ¿no? Hay temas que ni siquiera los senadores están seguros que tendrán que hacer algunas revisiones y consultas con expertos, ¿no? La verdad es que nos hubiera gustado que nuestro amigo Pedro Salazar también viniera y si no también lo podemos consultar, ¿no? Pues es un tema complejo, sin duda, y el acuerdo sobre la mesa era ese. Estaban los secretarios técnicos, si desean que se integren los secretarios técnicos de algunos otros senadores, pues que se integren adelante, que busquen aproximaciones y por supuesto que esta discusión pues no se agota con esta mesa, ¿no? Por favor. A mí solamente me gustaría comentar que desde mi punto de vista, aunque parezca poco fértil, comentabas con Carlos, hasta este momento, no, a mí me ha parecido que ha sido más productiva de lo que podríamos creer. ¿En qué sentido? En establecer varios elementos que han sido coincidentes. Uno, se trata de un fenómeno de redes que sí implica un cierto cambio de paradigma y eso se plantea en esta iniciativa. Ese acuerdo me parece que está sobre la mesa. Y el otro acuerdo que me parece muy importante pues es atender cualquier dificultad que haya, pero siempre encontrar el cómo sí, que ha sido reiteradamente dicho por muchos de ustedes. Y la verdad eso a mí me llena de confianza y de ímpetu, porque si se mantienen esos dos elementos, yo creo que vamos a poder avanzar mucho. Perdón que meta eso, pero yo no me siento tan mal en ese sentido. Y sin duda, doctor, me parece que lo que se ha vertido aquí es importante. Me parece que se ha delimitado un camino, ¿no?, en un tema importantísimo que es el tema de redes. Yo debo de confesar que en estas pláticas que he tenido con Eduardo Bojorges y su inquietud, y recuerdo siempre el caso que me ponía de la FIFA, me decía, hay que ver lo que sucedió en la FIFA, pues cuando uno va y revisa justamente el caso de la FIFA y empieza a revisar qué autoridades estuvieron metidas en ese tema, ¿no?, que era la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, una Fiscalía de Nueva York y luego en Suiza otro Ministerio Público y eso. La verdad es que yo estaba convencido, lo digo con sinceridad sobre la mesa, pues que era un tema del ámbito penal, porque en ese caso de la FIFA así se había hecho. Me parece que en la mesa, después de lo que se ha planteado, me parece que puede haber una aproximación, ¿no?, de buscar cómo en la parte administrativa empezamos a tener dispositivos para desarticular esas redes. Me parece interesante. Yo en ese tema le pediré, bien abusando de nuestro amigo el senador Cervantes, ¿no?, que nos ayude a aterrizar justamente si es viable, si es constitucional y eso. Estamos en el mejor espíritu de escucharlos y de construir con ustedes, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Yo nada más una cuestión de puntualización. Entiendo entonces que sí se van a hacer estas mesas técnicas, tomando como base la ley 3D3, en donde los equipos discutirán en artículo por artículo cuestiones técnicas o las inquietudes de cada grupo parlamentario, ¿verdad? Solo pregunto, ¿se van a hacer así, verdad? Sí, vayamos buscándolo. A ver, senadora, lo que hemos puesto aquí justamente pues es que se acerquen los equipos técnicos que nos vayan proponiendo redacciones de cómo sí vamos incluyendo los temas. En los documentos, veamos en qué documento debe de incorporarse esto. A ver, nosotros no estamos casados con el documento que presentamos, que tiene una dinámica más puntual, más desarrollada. Veamos cómo construimos entre todos, hombre, no nos peleemos la paternidad de este tema tan importante. Veamos qué tiene bueno el PRD, todo el procedimiento de pruebas, en serio lo digo, del PRD,
sirvió mucho de base al documento, me parece que está muy bien desarrollado. Las observaciones del procedimiento que nos hicieron ahí, que me hicieron a mí ahí en un desayuno el senador Armando Ríos Peter y los senadores respecto de cómo veían el mandato constitucional, de cómo había que hacer la investigación, quién la debía de llevar y en qué momento tenía que trasladarse al tribunal, fue de gran ayuda y así quedó plasmado y cambiamos a un modelo que nos habían planteado. Insisto, no nos peleemos la paternidad de la Ley General de Responsabilidades, veamos cómo sí construimos entre todos, veamos cómo vamos aterrizando estos temas que son importantes y busquemos la solución constitucional si la tenemos, ¿no? Creo que Bueno, pues sí, por favor. sí, claro. Creo que puede ser un muy buen método de trabajo, sin embargo, creo que sí sería muy importante para atender uno de los principios de Parlamento Abierto que se acordaron, que primero, antes de pasar a la discusión técnica entre personas, asesores y demás, se haga antes la expresión de exactamente qué cosas cada grupo, cada senador está en desacuerdo, ¿no? Es decir, para que haya claridad sobre qué es lo que no se considera apropiado del artículo X de la base del documento de trabajo, que será la iniciativa ciudadana, ¿no? Para que tengamos todos claridad de exactamente qué es y quién el que está en desacuerdo con un artículo, para a partir de ahí poder partir a el cómo sí, ¿no? Porque si no, creo que va a ser muy complicado la reunión de grupos técnicos en donde va a haber poca claridad sobre uno de los principios básicos del Parlamento Abierto, que es de quién viene el cómo no y de quién viene después el cómo sí, ¿no? El cómo no y el cómo sí se ha ido estableciendo en el segundo documento de trabajo, poniendo un ejemplo claro, lo que yo les mencionaba, de todo el desarrollo del capítulo de pruebas que se tomó de la iniciativa del PRD, trae un paréntesis abajo donde se establece que todo ese desarrollo de pruebas que nos pareció jurídicamente, constitucionalmente adecuado, era una propuesta que tomábamos de la iniciativa del PRD. Respecto al procedimiento también que nos hicieron ver en esa reunión de cómo debía de integrarse el expediente, cómo se debía de conocer y darse vista al tribunal, viene ahí también entre paréntesis de dónde se tomó. Es decir, por supuesto que aquí estamos incluyendo en los documentos la paternidad de cada una de las propuestas que hay. Maestro Bojorges. Senador Armando Ríos Peter. Bueno, yo ahorita preguntaba, yo nunca he usado Google Docs, ¿no? Pero parece ser que ahí queda claro quién pone qué, las horas, etcétera. Yo creo que podemos hacer algo de ese tipo. Ya, ¿hacia dónde estamos dirigiendo esto? Hacia entender que la columna vertebral de la discusión será la estructura de la Ley 3 de 3 bajo el articulado que tiene planteado, un poco para que la coherencia de la política pública que esa ley expresa se vea señalada, criticada, complementada, mejorada o simple y sencillamente ratificada a partir de la discusión que hagamos. Hay un avance que ya ha hecho la comisión, que es el documento segundo, ¿no? Pues yo creo que hay chance de que el propio grupo de trabajo ya diga, hoy lo incorporamos y entra. Cosas que no se estén de acuerdo y que alguien quiera ponerlas como un planteamiento y que quede encorchetado, pues quedará ahí la marca de quién está poniéndolo, porque será, hoy es la representación del PRD o es la del PRI. Yo creo que hay que verlo con la mayor, digamos, flexibilidad en el ánimo de ser más fértiles, como dice el senador Romero Hicks, pero yo sí creo que esta primera dinámica que permite entender que lo que tenemos que definir es cuál es la política pública, no es qué articulito, etcétera, es porque ahorita vamos a punto de entrar al Sistema Nacional Anticorrupción. Es muy difícil entender la ley de responsabilidades si no tenemos una coherencia casi inmediata con la del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, yo no conozco a Google Docs, soy totalmente absolutamente tonto en ese documento, ¿no? Pero aquí hay gente que lo puede saber. Yo creo que eso puede estar y hasta aparte lo podemos poner en línea, puede ser perfectamente público. Google Docs es... Hacemos la Imagínense consulta, si yo no ¿no? sé mucho, senador Encinas. Hacemos la consulta para que queden registrados. Sin duda, yo creo que el presidente Yunes, que no está aquí, va a estar de acuerdo en eso, que quede un documento registrado. No conozco la plataforma, pero sin duda todo lo que sea para poder quedar registrado todo esto, pues por supuesto que sí, ¿no? Muy bien, pues, agradecemos la presencia. ¿Quiere hablar alguien?
Si el senador Yunes no encontrara inconveniente como lo prevé, la idea sería justamente vaciar en una tabla cada uno de los artículos de la ley 3 de 3, nada más para frasear el acuerdo, y en las columnas, como tantas veces se trabaja en este Senado, encontrar cuáles sean estas diferencias y hacerlo en un formato abierto, ¿no? Esa es nada más para ratificar el acuerdo. Si les parece bien lo que podemos ir, me parece que habrá que buscar más aproximaciones con lo que se ha planteado sobre la mesa. Yo le pido a la Secretaría Técnica que empiece a elaborar un documento tratando de hacer un símil de la estructura de 3 de 3 con lo que se ha puesto, que nos hablen de pruebas como lo está planteando 3 de 3 y que pongamos nosotros el capítulo de pruebas del otro lado, que vayamos buscando un símil y por supuesto que revisamos la plataforma para que esté un cuadro con las mayores aproximaciones, ¿no? Habrá que recordar que el planteamiento que nos hacen no ha sido exhaustivo en algunos temas, entonces nosotros pondremos en la otra columna los que sí, ¿no? Y podrá compararse de manera muy fácil. Bueno, pues agradecemos su presencia, me parece sin duda que ha sido fructífera esta tarde. Oh, sí. Y en 15 minutos renovamos la siguiente mesa. Muchas gracias.